Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutitos que se vayan conectando más personas, unos segunditos nada más. Y voy a poner una canción para poder empezar. A ver. Oh, un momentito, a ver si. Muy bien. Ya falta menos que ayer, Jesús muy pronto vendrá. Ya quiero estar en mi hogar y conocer a Moisés, a Pablo, Pedro y a Juan. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer, ya falta menos que ayer. Ya quiero ver a mi rey, al que me dio libertad, quiero por fin abrazar y su rostro contemplar. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer. Y caminar juntito a él por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén, ver a mi esposa y a mis hijos junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando gloria a Dios, y caminar juntito a él por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén, ver a mi esposa y a mis hijos junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando gloria a Dios. Falta menos que ayer, ya quiero ver a mi rey, al que me dio libertad, quiero por fin abrazar y su rostro contemplar. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier.
falta menos que ayer. Ya falta menos que ayer. Ya falta menos que ayer para encontrarnos con nuestro Salvador Jesús e ir al cielo. Ya falta menos que ayer. Me encanta esta canción. Bienvenidos todos. Bienvenida Maru. Bienvenida Matilde. Jonah. Johnny, hola. ¿A quién más tenemos? Zelda. Maideli. Bienvenidos. Y hoy esta clase es muy importante, atípica, y para entenderla completamente es necesario que hayamos estado en la clase anterior, ¿sí? Para poder tener una continuidad. Si no estuviste en la clase anterior, no importa, yo voy a tratar de explicar las cosas lo mejor posible, pero si hay algo que no entendiste o no lo entendés, no importa, no te desanimes, porque lo vamos a seguir estudiando, ¿sí? Y hoy vamos a estudiar los profetas, ¿sí? Y para empezar, no sé si hay algún pedido de oración, algún agradecimiento, algo que les gustaría compartir. Hoy somos pocos, así que si tienen algún pedido, ahora es el momento para poder orar. Doctora Carol, Sí, Mai. yo quiero que agradecer a Dios por mi salud, estoy bastante recuperada ya y sigo mejorando. Qué Quisiera bueno. agradecer a Dios. Gracias, Mai. Y sí, la verdad, quiero compartir un poquito, ¿no? Mai tuvo un accidente, te caíste, ¿no? Primero tuvo un accidente de auto, ¿no? Y Sí, de después, una camioneta. sí, una camioneta la atropelló, Y eh, se y fracturó mi tibia y mi peroné. se Perdón, fracturó la mi pierna, fémur y mi tibia y mi peroné se rompieron. el brazo. Y después te volviste a caer, otra caída más, ¿no? Sí, me rompí el brazo, pero eso ya estoy bien. Sí, y que, Ah, gracias a Dios que estás volviendo ya a caminar y la verdad Dios está interviniendo en tu salud, ¿sí? Bueno, sí, vamos a orar doctora, por eso. sí, Y porque en el accidente que tuve era tan fuerte que yo misma me explico cómo aún sigo con vida. ¿No? He salido con vida del accidente. O Dios sea, eso, te protegió. Él eso, ajá, eso hay un propósito, ¿no? Y entonces no hay que hacer un cambio en nuestras vidas, doctora. muy bien, sí, Mai, vamos a orar por eso y estoy muy contenta que ella está haciendo todas las lecciones, está respondiendo a las clases. Vamos también a agradecer, Silvia estaba enferma, ella estaba y quiere agradecer porque mañana le van a dar de alta. Y Elda también está pidiendo por su vida espiritual y también de su familia. Vamos a orar. Y, y bueno, ahora para orar vamos a cerrar nuestros ojos y voy a orar. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias por este día santo que nos estás regalando. Padre, te quiero dar gracias primeramente porque todos estamos hoy acá conectados y Padre porque vamos a estudiar tu palabra y ya eso, Señor, es una bendición. Y también te quiero agradecer infinitamente por la salud de Maideli, que ella se está recuperando, aunque tuvo estas caídas y el diablo de alguna manera quiso lastimarla. Señor, gracias porque le estás restableciendo su salud y Señor, esto también fue una luz amarilla para decir, May, acércate a mí. Y Señor, gracias, gracias porque estás con ella y sabemos con ella, con su familia, Señor, también Héctor, que está acá. Señor, gracias por su familia, también su esposa, espero que esté mejor de salud, la esposa de Héctor, Padre, pero que el Espíritu Santo también ayude a toda la familia. Y también, Padre, te quiero pedir por la vida espiritual de Elda, por su familia, Padre, que toda su familia te puedan adorar como tú quieres, Padre. Em, te pido por su vida espiritual, por su vida de trabajo y por cada aspecto, Señor, de su vida. También, Padre, te quiero agradecer porque Silvia va a ser dada de alta y te suplico, Padre, de que ella, esto también sea una llamada de atención en su vida para que ella haga los cambios que tenga que hacer.
Padre, gracias porque está conectada también Matilde por su vida espiritual, Señor. Bendícela, ayúdala a que ella pueda entender y en cada aspecto de su vida. Y también, Padre, por todos los presentes, por Johnny, por Jonah. Señor, no me quiero olvidar de ninguno, pero tú los conoces individualmente a cada uno. Te quiero suplicar también que tu Espíritu Santo esté en esta clase y me ayudes a hablar solamente lo que tú quieres que yo hable y abre nuestro entendimiento para que podamos entender claramente lo que tú quieres. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Muy bien, muy bien. Hoy esta clase es sobre el espíritu de profecía. Nosotros hace una semana, que es lo que hace unas semanas, la semana pasada, estudiamos sobre cuál es la verdadera iglesia, ¿sí? Y vimos que había, a ver dónde tengo esto, y vimos que la verdadera iglesia tenía dos características. Hay este versículo que ahora voy a leer, los vengo repitiendo hace mucho, así que que es así, que es como podemos descubrir la verdadera iglesia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, el dragón es el diablo, se llenó de ira en contra de la iglesia, porque la mujer significa iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas. ¿A quién fue a hacer el diablo? ¿Guerra contra quién? Contra nosotros, contra los hijos de Dios. Por eso es que tenemos tantos problemas. ¿Y quiénes somos los hijos de Dios? Acá dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, este pueblo remanente, iglesia de Dios verdadera, tiene dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Acá cuando leemos los mandamientos de Dios sabemos que son los 10 mandamientos. Y cuando te habla de tener el testimonio de Jesucristo, a veces podemos pensar qué es la fe de Jesús, porque hay un versículo que también dice la fe de Jesús, ¿sí? Que es creer en Jesús, pero también hay otro versículo que dice así, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Me siguen, ¿no? Tiene dos características el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Hay otro versículo en Apocalipsis 19:10 que nos explica qué es este versículo. Lo voy a leer todo el versículo, pero lo importante es el último renglón. Y dice así, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Acá habla de un testimonio de Jesús. Y si seguimos leyendo la siguiente oración, dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, ¿qué es lo que testifica de Jesús? ¿Qué es lo que nos habla de Jesús? ¿Qué es lo que nos acerca a Jesús? El espíritu de profecía. ¿Qué es ese espíritu de profecía? Una persona, ¿sí?, que tiene un mensaje especial de Dios para nosotros, para testificar del poder de Jesús, para testificar. Es como que una luz menor que nos acerca a la luz mayor, que es la Biblia. Imaginémonos, la Biblia es la palabra de Dios, lo más importante, es una luz mayor que ilumina nuestro camino. Pero Dios también pone profetas, ¿sí?, menores, que iluminan nuestro camino, pero nos ilumina y nos abre el camino para poder llegar a la luz mayor, ¿sí? Es como que un profeta nos explica un poquito más para poder entender la Biblia, ¿sí? Y esto es muy importante entenderlo, de que este profeta no lo va a cambiar, no va a decir, ah, no, la Biblia ya se terminó, esto es más importante. No, no, no. Este espíritu de profecía nos tiene que llevar a Jesús. Nos dice, es el testimonio de Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, hoy vamos a estudiar qué es esto cómo identificar un profeta, ¿sí? Y cuáles son sus características y cómo puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué es el don de profecía? Hay acá, primera pregunta, ¿a quién revela Dios sus designios? ¿Sí? ¿A quién?
lo dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, acá ¿qué dice? Dios no va a hacer absolutamente nada sin decirnos, ¿sí? Entonces, hay que identificar cómo van a ser esos profetas a los que les vamos a creer para que no nos engañen. Entonces, ¿a quién Dios le dice todo? ¿Sí? Para que nosotros sepamos a los profetas, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que aceptar ese don de profecía. Si viene un profeta de Dios, hay que aceptarlo, ¿sí? Aunque a veces por tradición, ¿sí? No sabemos mucho, a veces hay mucha confusión con esto de los profetas, porque hay falsos profetas, ¿no? Entonces, ¿cómo se comunica Dios con el profeta? En Números 12:6 dice así, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. Entonces acá vemos dos formas de que Dios se comunica con los profetas, visión y sueños, ¿sí? Siguiente pregunta. ¿Puede una mujer ser profeta o solamente es para los hombres? Vamos a ver, en Joel 2:28 dice así, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué significa? Todos, hombre o mujer. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, todos los hijos de Dios en algún momento vamos a profetizar y a veces cuando más nos acercamos a Dios, cuando más nos acercamos a Dios y tenemos más comunión con Dios, Dios nos muestra cosas. A veces uno como ser humano lo puede llamar algo así como el sexto sentido, ¿sí? Pero en realidad hay que tener en cuenta que muchas veces este mensaje viene de Dios, Dios que te habla a tu corazón y te está indicando, te está abriendo los ojos y decir, tené cuidado, ¿sí? Porque Dios nos indica. Pero acá acordémonos del versículo anterior, por medio de visiones y sueños, ¿sí? A veces, yo hace un poquito, después les voy a contar, tuve un sueño hace unas semanas, y creo que vino de Dios, porque soñé algo que fue wow. Bueno, entonces, ¿puede una mujer ser profeta? Sí, puede ser una mujer profeta, y de alguna manera creo que todos tenemos un mensaje que Dios nos da, pero ahora vamos a seguir continuando estudiando, pero hay profetas específicos, ¿sí? Que Dios les da un mensaje, no individualmente para ellos, sino para toda la humanidad, ¿sí? Porque si Dios nos da un mensaje individualmente a nosotros, es, a ver, para mi vida espiritual mía o para mi vida, ¿no? Pero Dios también elige profetas y algunos de estos profetas a veces no solamente es que habla para ellos, sino para que nos dé el mensaje a nosotros, para toda la humanidad. Entonces, la respuesta es que sí, una mujer sí puede ser profeta. Y hay otra, ahora vamos a ver, pregunta 4, ¿tuvo profetas la iglesia cristiana apostólica del primer siglo? ¿Tuvo profetas? Acá en Primera de Corintios 12:28 dice así, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, yo, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero acá hay que tener algo muy importante en cuenta. Apóstoles, bueno, ya los apóstoles pasaron, ahora no hay apóstoles. Dice profetas, ¿sí? Hoy vamos a identificar cómo saber el verdadero profeta, después maestros, después dice los que hacen milagros, y acá hay que tener en cuenta que los que hacen milagros los va a hacer gratis. Hay gente que hace y cobra por los milagros, ¿sí? Entonces, esto es algo muy espiritual que no se cobra, ¿sí? Y también los que hacen milagros, estas personas tienen que tener las características que ya vimos de la verdadera iglesia. Tienen que pertenecer a la verdadera iglesia, ¿sí?
tienen que tener guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús, ¿sí? Y hay que tener muy en cuenta esto porque la mayoría de las iglesias, los pastores te dicen, los mandamientos de Dios no, ya pasaron, no es importante. Entonces, ojo, porque acá es algo importante. Tienen que estas personas ser del pueblo de Dios y además usualmente cuando se hacen milagros, uno tiene que pedirle a Dios más que ir a alguien, a que ese alguien interceda, ¿sí? Uno tiene que pedirle a Dios que Dios te haga un milagro, sí, es el que te sana y los que te ayudan. Y también, bueno, hay los que administran y hay personas que tienen el don de lenguas. ¿Qué significa eso? Esto ha sido muchas veces mal entendido por iglesias y ahora lo tengo que nombrar, ¿sí? Las iglesias pentecostales, así como a veces digo los católicos o el Papa. Bueno, la iglesia pentecostal tienen este don de lenguas. ¿Pero qué significa? ¿Qué se refería? Ellos lo que hacen es hablan y nadie los entiende y ellos creen que tiene una fuerza que habla. Pero en otro momento lo vamos a estudiar más en detalle, qué es el don de lenguas, pero básicamente ellos cuando tenían en la iglesia primitiva este don de lenguas era porque ellos no entendían. Perdón, la iglesia pentecostal creen que tienen el don de lenguas, pero no lo tienen. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Claro, ellos te dicen de que tienen el don de lenguas, pero en realidad ellos lo malentienden y eso, la verdad, tiene dos cosas, ¿no? Una cosa que puede ser de que ellos, ¿cómo es que ellos hablan y hacen eso? Bueno, puede ser que se lo inventen, porque yo les digo, una vez mi abuela fue a una iglesia pentecostal, porque mi tío se puso de pastor pentecostal, que no estudió, ¿sí? Pero bueno, se puso a ser pastor pentecostal y resulta que mi abuela dijo, ay, porque viste, todos se tiraban al piso, entonces yo no quería ser la única que no me quedaba atrás y dije, a mí también me agarró una fuerza, pero en realidad no sintió nada. Y también por otro lado, a ver, si hay alguien que realmente no es que finge y que le pasa eso, cuidado, porque eso no viene de Dios, sino viene del diablo. Y ahora les voy a explicar por qué. Este don de lenguas, que esto, como les decía, simplemente hago un resumen ahora, pero en la iglesia primitiva, cuando tenían este don de lenguas, era porque ellos hablaban diferentes idiomas y cómo podían esparcir el evangelio si no hablaban el mismo idioma. Entonces Dios les dio ese poder en ese momento, ¿sí? Para que se puedan entender, ¿sí? O sea, empezaron a hablar un idioma, no un idioma que inventado, no, un idioma que ya estaba, ¿sí? Y hablaron en ese idioma para que se puedan entender. Por ejemplo, si yo hoy quiero dar el estudio bíblico, ¿no? A una persona que habla árabe, pero no sé hablar árabe. Si Dios me quiere dar el espíritu de lenguas, el don de lenguas, bueno, salgo hablando árabe y le explico todo en árabe, pero sí. Pero si yo me pongo acá a inventar, ¿qué entendiste? Nada, no sirve, ¿sí? Entonces, además, también para este don de lenguas, tiene que haber un intérprete, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? A veces estos intérpretes también, un minuto. César, este intérprete, perdón, el perro ladra. A veces ¿qué pasa? El intérprete realmente tiene que entender, no es que se tiene que inventar una interpretación. Entonces, ¿cómo podemos realmente darnos cuenta si este intérprete interpreta de verdad o no? Bueno, pone intérpretes al mismo tiempo, sí, en diferentes lugares y vas a ver que ninguno sabe esa interpretación, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque la gente lamentablemente se deja llevar por emociones, ¿sí? Va a una iglesia que la emociona y se ponen a llorar y sí, gente sincera que busca a Dios y hay gente que se aprovecha a veces de eso, ¿sí? Entonces a tener mucho cuidado también con eso y bueno, entonces, Claro, sí. en la iglesia que yo voy, sí hablan en lenguas y la misma persona que habla en lenguas interpreta lo que Dios mandó decir. Pero el asunto es que eso, por ejemplo, de la interpretación de lenguas, no es lo que la Biblia enseña. Porque ellos hablan un idioma que nadie los conoce, ¿sí? Y para que sea realmente un don de lenguas, tienen que hablar en un idioma que nosotros conocemos y que sea algo para que
a ver, tiene que ser un idioma que existe para que pueda, o sea, y la misión es que ellos puedan eh, realmente predicar el evangelio. Porque ¿qué pasa? Vos, no sé, en tu iglesia, y no quiero hablar en tu iglesia en particular, pero las iglesias pentecostales, sí, ellos, toda la gente que asista capaz que habla español, pero una persona habla en lenguas, ¿sí? O dice hablar en lenguas, pero habla un idioma que no lo entendemos y no sirve. Y en realidad tiene que haber acá, tiene que ser un idioma que uno lo conozca. O sea, por ejemplo, yo te digo, ahora si yo, por ejemplo, tuviera el don de lengua, si quiero hablarle un árabe, empiezo a hablar en un idioma que existe, ¿sí? En el árabe, ¿sí? Para explicarle y predicar el evangelio. Pero si hablo un idioma que nadie me entiende, aunque haya un intérprete, no sirve, ¿sí? A eso quiero ir. Y esto lo vamos a ver en otra clase, detenidamente, Pero, todos los versículos. perdón, pero creo que también en la Biblia sí dice que hablaron en lenguas, ¿no? No recuerdo en qué. La Biblia, Maru, en la Biblia habla de este don de lenguas, ¿sí? Pero Ajá, ellos hablaban para que puedan entenderse. Y esto es otro tema de otra clase, en todo caso lo hablamos después porque ok, quiero dedicarme, perdón, Maru, quiero dedicarme hoy a los profetas, ok, ¿sí? gracias, A los gracias. profetas. Sí, después lo charlamos o al final preguntas. Bueno, entonces la iglesia primitiva tuvo profetas, sí tuvo profetas. Lo vamos a repasar. En la pregunta anterior dice, y aún nos puso Dios, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Sí? Bueno. Sí. Yo quería hacer una pregunta por decir, si en una iglesia no hablan en lenguas, ¿está bien o La no? realidad, no, la realidad es que no, usualmente hoy en día, que se hable realmente no. Para que se hables, por ejemplo, vos te vas a otro país y querés predicar un mensaje que Dios te da y no sabes el idioma y Dios te da el idioma y te hace hablar en lenguas. Y capaz que en el último tiempo vamos a hablar, pero hoy en día, si vas a una iglesia que no entendés nada, porque tienen ese don de lengua que en realidad, yo sinceramente te digo, yo lo he estudiado este tema, tratar de buscar en el detalle, eso no viene de Dios. Y tienen dos cosas. Puede ser que inventen, ¿sí? Para decir, bueno, tengo el don de lenguas, o que ojalá que sea eso, pero si realmente ellos no lo inventan, es grave y peligroso. ¿Sí? Vamos a dedicarnos, perdón, justo hubo ese versículo que habló del don de lenguas y me puse a hablar del don de lenguas, pero quiero que nos dediquemos hoy a los profetas. Estoy preparando una clase donde voy a poner todos los versículos para explicar esto, lo del don de lenguas, porque también hay que ir al latín un poco para entender las palabras que se usan en la Biblia, qué es lo que se usaba en la Biblia y qué es lo que se usa ahora, que es diferente. ¿Sí? Pero lo vamos a estudiar en otra clase. El don profético, ¿qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? Y acá es los versículos que yo les leí hace un ratito. El dragón se llenó de ira, esto que lo vimos, y ya lo podemos saltear. Tiene dos características. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que tienen los mandamientos de Dios, guardan el testimonio de Jesús, y vimos que este testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Sí? ¿Qué estaba predicho acerca del don profético con la iglesia verdadera? Lo que vimos, ¿sí? Va a ser, el testimonio de Jesús es el don de profecía, es como una señal que nosotros podemos identificar a la verdadera iglesia o al verdadero pueblo de Dios, ¿sí? No hablemos de iglesia, porque iglesia es una organización, hablemos del pueblo de Dios, ¿sí? Y acá hay 3 sugerencias para beneficiarnos con el don de profecía. Hay que apreciar las profecías, ¿sí? En 1 de Tesalonicenses 5:20 dice así: no menospreciéis las profecías. O sea, hay que aceptar las profecías.
Después dice estar atento a las profecías. Qué interesante esto, estar atento a las profecías. Lo dice en 2 de Pedro 1:19 y dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones, ¿sí? Tenemos que entender que la profecía está para algo. A veces es difícil entenderla, ¿sí? Y cuesta, y hay que leerlo 1000 veces y relacionarlo, y cuesta. Yo empecé a dar las clases de las profecías, pero me parece algunos se perdieron, porque cuesta, hay que verlo 1000 veces, porque hay cosas, símbolos que no hay que perderlos, si no nos mareamos, ¿sí? Pero tenemos que entender que la profecía bíblica es como una antorcha que alumbra nuestro camino, ¿sí? Es como que nos va a ir indicando qué va a pasar. Hay mucha gente que ahora dice, ay, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y esa gente que no sabe qué va a pasar, ¿a dónde van? Van al tarot, al brujo, a que le lean las cartas, porque no saben y tienen ansiedad que quieren saber. Pero nosotros como cristianos no vamos a esos lugares, ¿sí? Porque confiamos de que Dios nos revela todas las profecías a nosotros, ¿sí? Pues nos revela todo el futuro a nosotros por medio de las profecías. Entonces ahora, imaginémonos, queremos saber qué es lo que va a pasar ahora después del coronavirus. Queremos saber qué va a pasar. Todo el mundo está en angustia. Bueno, vamos a leer las profecías y vamos a entender lo que va a pasar. Yo más o menos lo he ido explicando. Todos hablan de este nuevo orden mundial. ¿Realmente va a ocurrir? Sí, va a ocurrir porque la Biblia lo dice, y en la Biblia no te dice un nuevo orden mundial, pero te dice que una bestia, que lo hemos estudiado el otro día, lo vamos a volver a estudiar, porque quedó incluso, y yo di una introducción, pero bueno, la Biblia te habla de una bestia que le da el poder a otra bestia, y esta otra bestia es la que va a ser el nuevo orden mundial que va a englobar. Pero bueno, esto lo vamos a estudiar en otra clase, pero sí, la profecía nos dice qué va a pasar de ahora en más y qué es lo que tenemos que hacer nosotros, qué vamos a hacer. Voy a tratar de incluir este tema mañana, así que va a ser muy interesante la clase de mañana, ¿sí? Pero tenemos que estar atentos a las profecías, porque mientras que la gente está guardada en su casa con el coronavirus, las profecías se están cumpliendo y muchos no sabemos, ¿sí? Y es muy importante estar atentos a lo que está pasando últimamente. Y debemos creer en las profecías, ¿sí? En las profecías que Dios nos da. Y acá, nuestro compromiso de fe, después de haber leído esto, realmente mi decisión personal es aceptar el maravilloso don de profecía que Dios le da a su pueblo, ¿sí? Porque Dios, si nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a mostrar con claridad qué es lo que tenemos que hacer. Y a ver, bueno, yo acá puse este PowerPoint. Yo soy adventista, que ya les he explicado, y yo como adventista estoy convencida, ¿sí? No es que solamente me dijeron o me parece, no, yo estoy convencida que en la iglesia adventista nosotros hay una escritora que la consideramos como profeta porque cumplió todas las características para ser profeta. Ahora vamos a estudiar, pero bueno, yo les adelanto, es una señora que no tuvo educación, que en algún momento estuvimos viendo, que me estaba olvidando, hoy les voy a mostrar un pedacito de un video, pero básicamente ella empezó a tener visiones, y bueno, y la gente obviamente no la aceptaba, y bueno, y después vamos a ver que esta mujer cumplió con las características que dice la Biblia, ¿sí? Para ser profeta. ¿Y cuáles son esas características? Pero, a ver, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Y, esto ya lo vimos. Y antes de esto, yo les quiero decir una cosa. Hay muchas iglesias que, o sea, nosotros vimos que la característica fundamental para una iglesia, la iglesia verdadera, sí o no iglesia, sino el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios tiene que tener estas dos características. Los 10 mandamientos y este don de profecía. ¿Y qué pasa? La mayoría de las iglesias
te dicen, ah, sí, por eso es que los mormones hacen mucho hincapié en su profeta, sí, en el profeta, tienen su profeta que él hizo su libro aparte, el libro del Mormón. Después hay otras iglesias, no sé, que no me quiero meter porque no lo sé muy bien, las iglesias evangélicas, pero yo veo en Google, no en Google, en Facebook, y dicen el profeta, la profeta, que en realidad son predicadores, pero ellos le ponen el nombre de profeta, porque claro, la iglesia verdadera tiene que tener profetas. Entonces ellos, aunque no sean profetas, le dicen al predicador es el profeta, es el apóstol, ¿sí? Pero no son realmente profetas, son simplemente predicadores, ¿sí? Entonces, pero bueno, la gente quiere poner esto de profeta para decir, bueno, nuestra iglesia tiene profetas y es la verdadera. Pero nosotros, ¿qué pasa? La Biblia nos da características de cómo es el profeta que no se pueden falsificar, características infalsificables. Pero ¿qué pasa? Esas características están medias escondidas en la Biblia, entonces al estar escondidas, los que fingen ser profetas y son capaz simplemente predicadores, no las saben. Entonces, como no las saben, no las falsifican. ¿Entienden a lo que voy? Hay gente que son predicadores y ellos dicen, ay, yo soy profeta, pero en realidad no saben que en la Biblia dice cuáles son las características del verdadero profeta que no se pueden falsificar. Y solamente vamos a entender cuál es el verdadero profeta los que pertenezcamos al pueblo de Dios. Y eso son palabras mías, porque yo con este tema de los profetas lo revisé, lo revisé y lo estudié y siempre estuve con esto, a ver, voy a descubrir, ¿sí? Pero hay características, y acá yo puse, tiene que ser un profeta que tiene que ser elegido por Dios, ¿sí? No va a ser cualquier persona, elegido por Dios. Habla la palabra de Dios, ¿sí? No es que él te da sus consejos o se inventa, no, tiene que ser un mensaje específico de Dios. Y tiene revelación por medio de sueños y visiones. Y lo infalsificable tiene que tener notables fenómenos físicos, ¿sí? Habla de Dios, es elegido de Dios, tiene sus sueños y visiones y tiene señales físicas. ¿Y cuáles son estos fenómenos físicos? Las características físicas son, y yo primero se las voy a enumerar y después vamos a leer en el versículo. Pérdida de fuerza. El profeta cuando realmente tiene una visión de Dios es como que al principio uno tiene la fuerza humana común, pero en un instante pierde su fuerza, está como que queda desmayado. Inconsciente. Después se queda sin respirar, con los ojos abiertos. Se quedan mudos. Y cuando están ahí como que en un momento de inconsciencia viene una fuerza que es como que le da, se llenan de una fuerza sobrehumana, que esa fuerza viene de Dios. Y esto es interesante porque yo puedo ser predicadora, pero yo no me puedo hacer profeta, porque yo no es que puedo quedarme 2 horas así sin respirar y digo, total, soy profeta, hoy voy a tener una visión y me quedo sin fuerza. No, me voy a tirar al piso nadie puede estar horas sin respirar, así con los ojos abiertos y porque y con como que se desmayan y Dios les da la visión, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Esto no lo saben. Por ejemplo, yo a la gente que tienen, por ejemplo, una iglesia que tiene sus profetas, ¿sí? Lo primero que yo le pregunto, y he tenido conversaciones con los mormones porque ellos hacen muchísimo hincapié a lo que es un profeta, yo les digo, ¿y cuáles son las características de tu profeta? ¿Sí? Porque obviamente un profeta, si Dios lo elige, tiene que ser una persona intachable, ¿sí? ¿Me entienden? Tiene que ser una persona elegida por Dios, no va a elegir Dios a cualquiera, elige a una persona intachable, puede ser una persona humilde, sin educación, pero no va a elegir una persona así, que no tiene cuidado por nada. Bueno, entonces yo pregunto y digo, ¿cuáles son las características físicas? Y ellos te dicen
esto te dice, tiene que ser elegido por Dios, habla de Dios, te da consejos de Dios, pero no te dice esto de las características físicas. Y esto, yo les cuento con mis palabras, resulta que la iglesia adventista apareció una chica, que era, yo hace un poquito les conté, que era una chica que tuvo una enfermedad, era muy débil porque le habían tirado una piedra en la cara de niña, y estaba deformada la cara, no había ido a estudiar, era muy humilde, y resulta, a tener visiones. Y la gente, obviamente, de ese tiempo decían, pero esta chica está inventando, ¿quién le cree? Es una mentirosa, si hace la que tiene visiones. Hasta que se dieron cuenta que sus visiones no podían falsificarse, porque, por ejemplo, una vez se quedó 2 horas con la Biblia abierta, con los ojos abiertos, con todas las características físicas, y cómo es que una persona puede estar sin respirar por tanto tiempo, y con los ojos abiertos y con una fuerza sobrenatural. ¿Y por qué tenía una fuerza sobrenatural en el primer episodio que ellos vieron? Era porque tenía una Biblia inmensa y ella estaba con la Biblia inmensa horas ahí cargada la Biblia y fuerza sobrenatural. Entonces dijeron, ¿cómo es que esta chica tiene estas cosas, ¿no? Entonces empezaron estos cristianos, empezaron a buscar en la Biblia. A ver, ¿podemos aceptar a esta mujer de profeta o no? Y bueno, y buscando la Biblia se dieron cuenta, dijeron, vamos a estudiar cómo es que el profeta Daniel tuvo sus visiones, cómo tuvo este otro profeta visiones, a ver si realmente estos profetas tuvieron características físicas igual a esta chica que decía tener visiones, ¿sí? Porque al principio, obvio, no hay que aceptar a cualquiera, hay que probar con la Biblia, ¿realmente viene de Dios? Bueno, entonces yo les voy a compartir dónde podemos encontrar estas características físicas en la Biblia, y en Daniel 10, en el versículo 8 y 17, cómo es que Daniel tuvo su visión. Daniel dice así, el profeta: quedé pues yo solo y vi una gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. O sea, Daniel, cuando tuvo su visión, era como que se quedó sin fuerza, ¿sí? Desmayado. Y sigue en el versículo 17, dice: ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Yo esto lo busqué, lo que estoy leyendo ahora es de la versión Reina Valera de la Biblia, pero si vamos a otras versiones, lo traducen como se quedó sin respiración en lugar de aliento. Entonces acá vemos que Daniel se quedó sin fuerza, perdón, y se quedó sin respiración. Después en Daniel 10, 9, hay otra característica que dice: pero oí el sonido de sus palabras, o sea, la voz de Dios que le hablaba, seguro, ¿no? Y oí el sonido de sus palabras y caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Cuando le oí hablar, caí boca abajo, desmayado. ¿Sí? Caí sobre mi rostro en sueño profundo. Yo lo busqué en otra versión de la Biblia y en otra versión dice: cuando le oí hablar, caí boca abajo, desmayado. O sea, es como que se desmaya. Y después, bueno, en el versículo Daniel 10, 17 dice, todo parece que, o sea, todo cómo se describen las visiones de Daniel, lo describe en Daniel 10, o sea, yo estoy enumerando Daniel 10. Dice así: ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Me faltó fuerza, lo leímos recién, y me quedé sin aliento. Y después dice, ¿cómo puede, y esto está en otra versión, cómo puede ser posible que yo, que tu siervo más humilde, o sea, busca gente humilde, ¿sí? Para que tenga visiones, tenga el privilegio de hablarte? Las fuerzas se me han ido y casi no puedo respirar. Es como que el profeta se queda sin fuerza y no respira. Y después si vamos a otro profeta, que hay un profeta en el Antiguo Testamento que se llama Balaam, ¿sí?
que les profetizaba a los judíos, ¿no? Dice que este profeta, en el Números 24, 3 al 4, que después les recomiendo que estudien estos versículos, los analicen, ¿sí? Y lean capaz todo el capítulo para entender todo en contexto, pero dice que este profeta, cuando él tuvo la visión, dijo así: entonces tomó su parábola y dijo: Balaam, hijo de Beor, ¿no? Y dijo el varón, de ojos abiertos, porque estaba teniendo la visión, dijo: el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Este también medio que se cayó y con los ojos abiertos. Sí o sí, el profeta tienen ojos abiertos, no respiran, inconscientes, pierden esa fuerza. Y dice también que se quedan mudos. En Daniel dice que dijo también, y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra y enmudecí. Es como que se quedan mudos escuchando, ¿no? O mirando, supongo. Y después, ¿pero qué pasa? Hubo un momento que están ahí, se quedan como desmayados, les agarra una fuerza sobrenatural. Y en Daniel 10:18 dice así: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. Semejanza de hombre es como Dios hecho hombre, Jesús, ¿no? Me tocó otra vez y me fortaleció. Es como que el poder de Dios les da fuerzas. Y entonces, básicamente, esas son las características que hay que tener en cuenta. Y, por ejemplo, si ustedes analizan cualquier profeta que encuentren, yo he ido, por ejemplo, a ver qué iglesia tiene, por ejemplo, los testigos de Jehová, los pentecostales, cualquier iglesia, los evangélicos, no sé mucho, pero los evangélicos me parece que más que todo ponen un predicador y bueno, le ponen el título, ¿no?, de profeta, pero realmente el profeta tiene que tener estas características físicas y resulta que a veces uno lee en la Biblia, ¿sí?, lee y lo lee esto y lo saltea, porque es la realidad. Yo toda mi vida lo he leído y nunca realmente me puse a pensar cómo es que Daniel tuvo esta visión, ¿sí? Y a veces uno lo lee, lo saltea, no lo entiende, ni le presta atención, ¿no? Pero son características de cómo son los profetas. Y bueno, y estos cristianos, en el 1800, vieron que esta chica tenía... quedaba así con los ojos abiertos, muda, como sin fuerza y después una super fuerza y entonces obviamente dijeron esto no, ¿qué es esto? Y empezaron a buscar en la Biblia si aceptarla o no. Y bueno, obviamente, y yo muchas cosas que capaz les he hablado de salud, ¿sí? Por ejemplo, la Iglesia Adventista sigue mucho los consejos de salud, porque ella no es que cambió cosas, sino que simplemente, por ejemplo, el tema del sábado. ¿Cómo es que nosotros o yo, uno se da cuenta del sábado? Bueno, ella tuvo una visión que dice que estaba con la Biblia abierta, con la Biblia levantada, y tenía, les voy a mostrar, y ahora lo vamos a leer, hay un video, está mi Biblia así, tiene la Biblia, y ella ni lo veía, lo levantaba, a ver si se ve, levantaba la Biblia y no lo leía, y decía, está acá, dice del sábado, acá dice la Biblia, Dios me dice que el sábado hay que guardar. Y bueno, se fueron entonces este grupo de cristianos que obviamente descansaban el domingo, dijeron, a ver, vamos a ver si realmente dice ahí el sábado. Y decía el sábado. Y bueno, fue así que creo yo, ¿no? Y estoy segura que Dios, a ver, en el mundo cristiano capaz han habido errores de tradición, ¿sí? O, por ejemplo, porque en la Edad Media hubo muchos cambios, ¿sí? Mucha política de alguna manera, ¿no? Y hubo cambios a las creencias de la iglesia primitiva y del que nos enseñó Dios. Y entonces, bueno, Dios manda profetas, ¿sí? Para que nos muestren y nos dirijan y nos muestren algo de la Biblia que ya está, no que lo cambie. Y eso y no poner cosas raras o adicionales. Tiene que estar en la Biblia y ser algo que uno lo pueda comprobar, sí, que nos tiene que acercar a Dios. Y estos profetas son inferiores a Dios. Bueno, y yo, por ejemplo, simplemente para hacer tipo un resumen, esta persona, esta chica que yo le decía que es una señora que hizo muchísimos libros, que yo creo personalmente que es profeta de Dios, ¿sí? Y porque he leído sus libros y he comparado. Y bueno, y acá yo puse cuánto ella, imagínense, es una persona que era
de alguna manera media analfabeta, ¿sí? Porque no fue al colegio. Y ella escribió 5.000 artículos, 49 libros, muchos de ellos de salud, en el 1800, que, a ver, en su momento, por ejemplo, hay muchas cosas de salud que ahora nosotros las conocemos, pero en el 1800 nadie las conocía. Y bueno, y ella las escribió. Ella escribió también sobre las torres, ¿sí? Que se cayeron en Estados Unidos, ¿no? Ella dijo de que vio que esas torres se levantaron con la explotación de mucha gente y es por eso que Dios permitía que se cayeran, ¿sí? Porque... Y bueno, y hay muchas cosas que cuanto uno más lo estudia con la Biblia, dice, ah, claro, ahora entiendo la Biblia más, porque es como que me lo cuenta como un cuento, ¿sí? Y siempre el profeta de Dios nos tiene que llevar a la Biblia, es inferior a la Biblia, ¿sí? Y tiene que estar, tiene que tener estos estados físicos, sí, tiene que tener el estado físico. Y yo lo que les quiero decir acá, que siempre esta profeta de Dios, ¿no? Ella pone a Cristo en alto y hace que cuando uno lee, se enamora de Jesús. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, porque hay gente que el diablo, ¿no? Quiere destruir lo que Dios, el mensaje de Dios, ¿sí? Perdón. A veces el diablo quiere destruir y tergiversar el nombre de Dios. Entonces, por ejemplo, si Dios mandó un profeta, ¿sí? Que cumple con las características, el diablo, ¿qué va a hacer? Va a decir, ah, ese profeta, no, vamos a tratar de confundir a la gente para que la gente no crea. Entonces si uno, por ejemplo, entra, ¿sí? A cualquier grupo de gente que no quiere a Elena G. White, porque así como Jesús fue rechazado, ¿sí? Hay muchos que dicen, que no entienden, ¿sí? Ni saben las características de un verdadero profeta. Muchos dicen, no, esta persona no viene de Dios. No leen sus libros, porque sí, entienden lo que voy, porque si uno lee sus libros y lo compara con la Biblia, es como que ayuda a entender, pero no lo cambia. Bueno, pero hay muchas personas que, por ejemplo, yo lo que encontré, que dicen, no, Elena G. de White es el 666, te dice. Y hay gente que escribe en YouTube y trata de engañar. Entonces, a ver, yo lo que traté de hacer acá, bueno, ellos ponen que si ponen su nombre, supuestamente del 666, y entonces que básicamente esto ha sido creado probablemente, no sé si por la Iglesia Católica o quién, ¿sí? Para tergiversar. Entonces, yo lo que hice, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ir a la Biblia y ver qué es lo que la Biblia habla. No sé si han escuchado, hay un número que dice la Biblia, que es el 666, que es marca de la bestia, te dice. Entonces la gente dice, es esta mujer, porque no quieren aceptar el mensaje de Dios. Pero bueno, esto es falso, y yo les voy a mostrar que además en la Biblia te da características de esta bestia, y bueno, y la bestia te dice, que lo vimos hace unas semanas, que decía de que sale de una ciudad con 7 colinas, ¿sí? Que es Roma, ¿sí? Entonces está Elena, nació en Estados Unidos, después también el idioma, ¿sí? Bueno, inglés ella hablaba y tiene que hablar en latín, ¿sí? Para la profecía, en realidad, para que se cumpla. Después también dice que en la Biblia dice que el 666 tiene un nombre blasfemo, y bueno, y nosotros vemos que Elena G. de White nunca se puso un nombre a decir yo soy Dios, ¿no? O nunca se puso a perdonar pecados o cosas así, simplemente ella escribió lo que ella veía. Y bueno, yo acá puse, si ustedes lo quieren leer, ¿sí? Lo pausan y lo leen, pero básicamente son algunos puntos para ver de que esta teoría que ellos te dicen, ¿sí? de que Elena G. White es esta señora que se llama Elena Harmon de White, para esas falsas teorías que dicen de que están en contra de ella, bueno, yo
puse acá una lista de todos los puntos falsos, ¿no? Para contrarrestar, porque capaz que en algún momento ustedes lo van a ir a googlear y van a encontrar que gente escribe sin saber del tema, y bueno, más que todo era para explicarlo un poquito. Y yo quiero hablar rápidamente, brevemente de ella. Bueno, ella nació en Estados Unidos en el 1827 y murió en el 1915. A los 12 años se bautizó, conoció el mensaje del advenimiento. El advenimiento es que conoció el mensaje de la segunda venida de Jesús y estaba esperando a Jesús. Y en 1844 tuvo su primer visión. Y acuérdense una cosa, ¿por qué 1844? Nosotros hace unas semanas estudiamos sobre la segunda venida de Jesús y del juicio. Yo en algún momento les dije este tema de que el juicio en el cielo empezó en 1844 por una profecía que le estoy preparando el PowerPoint para explicárselos, cómo es que se llega ese año, pero increíblemente, justo en ese momento, cuando había, en ese momento, en esos años donde había una cierta confusión en el mundo cristiano, fue justo el punto de quiebre donde Dios dijo, voy a mandarles un mensajero para que les expliquen y no estén en confusión. Y fue ahí que, bueno, escribió ella, y ahí es como que también dijeron, a ver, nosotros somos un grupo de cristianos que esperamos a Jesús por segunda vez el advenimiento, por eso se pusieron de nombre adventistas. Y bueno, ahora ya dejamos de guardar el domingo porque entendimos en la Biblia que dice el sábado y empezaron a descansar el sábado. Y por eso se pusieron del séptimo día. ¿Sí? Bueno, ella tuvo visiones y ¿qué pasa? Miles de personas fueron testigos de ese momento de su visión. Sí, es que esas personas empezaron a decir, sí, se queda como muda, como desmayada, con los ojos abiertos, no respira, ¿no? Y bueno, y ella también fue misionera, estuvo viajando de un país a otro a hacer sanatorios y colegios, ¿sí? Y también, bueno, escribió muchas cosas, libros que nos ayudan a entender las profecías bíblicas. Todo el mundo está, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? Y ella nos explica, y si uno lo estudia con la Biblia, dice, wow. Es como que te explica como un cuento, ¿sí? Y uno lo va, y con los versículos de la Biblia, y vos lo buscas en la Biblia y decís, wow, Dios se lo mostró. Bueno, y otra cosa acá, las características del verdadero profeta. Habla de acuerdo a la ley y al testimonio, o sea, habla de acuerdo a la Biblia. Sus predicciones o algo que te diga que va a pasar se tiene que cumplir. Porque si habla algo y no se cumple, aunque sea una cosa, bueno, ya no viene de Dios, ¿sí? Se tiene que cumplir. Y también lo que nos enseña nos lleva a Jesús y no nos lleva a la apostasía. ¿Qué significa esto? Un profeta de Dios nunca te va a enseñar, vamos a adorar a un muerto. Nunca te va a enseñar, vamos a un camino errado. Sí, siempre te lleva al camino de Dios, ¿sí? Nunca te aleja. Y además, otra característica es que estos profetas, cuando tienen la visión, ellos inmediatamente dicen, no es mío, sino Dios es el que me inspira, ¿sí? Declara lo que Dios la inspira y no habla a sí mismo, ¿sí? Y entonces ella siempre dijo, primero es la Biblia, primero es Dios, y yo soy como algo menor que te explico nada más. Y bueno, obviamente reprueba el pecado, o sea, su vida tiene que ser intachable. No es que, bueno, porque hay profetas de algunas iglesias que dicen, es profeta, pero tuvo 30 mujeres y 20 hijos con diferentes mujeres y así. Entonces hay, y no quiero decir, el Mahoma, Mahoma de los árabes, ¿cuántas mujeres tuvo? 1000 mujeres que no sabe y niñas. Después el mormón, el Joseph Smith, de los mormones, tuvo un montón de mujeres, y yo le pregunto al mormón, ¿y cómo es que tuvo mujeres? A ver, explícame. No, Abraham tuvo muchas mujeres, así que está todo bien tener mujeres, ¿sí? Y bueno, y que yo el otro día me sorprendí, enseñan de que todos somos
somos dioses y igual a Dios, y no, nosotros estamos inferior a Dios. Bueno, no quiero confundirlos. Bueno, simplemente eso. Y esto yo no sé si explicarles ahora, porque es un tema medio fuerte, pero básicamente, bueno, la Biblia habla, ¿sí? De una bestia, de una marca de la bestia, y dice que su número es el 666, ¿sí? Pero obviamente, no solamente es el número, sino que tiene que tener muchas características en contexto y todas tienen que llevarnos a lo mismo. Bueno, y básicamente, si quieren saber, para los curiosos, este 666 es el papado. ¿Por qué? Tiene un nombre blasfemo, que el papa se pone el nombre de Vicarius Filii Dei. Vicarius significa representante. Fili, hijo, Dei, de Dios. ¿Sí? Entonces el Papa se pone, vieron en su mitra o en su cinturón, dice en chiquito Vicarius Filii Dei, que significa representante de Dios en la tierra. Y si lo pensamos, todo el mundo lo conoce al Papa como su representante. ¿Sí? Pero esto es blasfemia a Dios, porque Dios no pone a ningún hombre como representante. Y bueno, y acá si ustedes lo dan, Vicarius Filii Dei, y estos se ponen en números latinos. Si estos números latinos los suman, da el 666, y además no solamente es un número, un nombre, sino, bueno, está en Roma, se cumple, ¿sí? Una ciudad que tiene sobre 7 colinas, ¿sí? Te dice de que lo vimos hace unas semanas, se llenó de la sangre de inocentes, de mártires, ¿sí? Y es como que en contexto un montón de cosas y todas se cumplen, ¿sí? Para lo que es, y por eso es, bueno. Y otra cosa, acá, como ellos en latín lo escribían antes todo en piedra, era muy difícil escribir una U, entonces la U siempre lo escriben como B. ¿Sí? Porque para escribirlo en piedra, tallarlo era más fácil. Y esto, si quieren, alguno tiene interés, yo se los explico o pueden hacer la cuenta en números, pero bueno, no quiero dedicarme mucho tiempo a esto. Simplemente quiero dejarles como mensaje que todo lo que, por ejemplo, un profeta, una persona que hace milagros, o una persona que tiene el don de lenguas, o lo que fuese, o cualquiera que tiene esos poderes, hay que probarlo con la Biblia en mano. Con la Biblia en mano. Si no habla de acuerdo a la Biblia, no se lo acepta. ¿Sí? Porque no viene de Dios. Tiene que, tal cual como dice la Biblia. Tiene que estar a favor de la Biblia, sí, a la ley y al testimonio. ¿Sí? Si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Si hablan algo diferente a la Biblia, no, listo, ya. Si una cosa diferente, directamente se lo rechaza, ¿sí? Bueno, yo por ejemplo, lo que yo hice personalmente, y les recomiendo que cada uno de ustedes lo busquen, no sé, yo acá puse un ejemplo, evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, los mormones que quieren que le digan los santos de los últimos días, cualquiera de los que tengan profetas, agarren los profetas y estudien la historia, ¿sí? Y qué hablaron y su vida, y compárenlo con la Biblia y con esto que vimos. Si hay alguno que cumpla todo, bueno, se lo podría aceptar, pero yo me fijé y ninguno cumple. Entonces, si no cumple una sola cosa, una falla que le encuentres, ya no viene de Dios. Y ahora yo les voy a decir una cosa. Yo, de ahora en más, yo lo que les quiero aconsejar, que, a ver cómo lo pongo, ahí está. Yo lo que les quiero decir que ahora yo no les pido de que, a ver, acepten como profeta, sí, porque es un proceso, me parece, y uno para aceptar un profeta que está fuera de la Biblia, hay que realmente estudiarlo y entenderlo, sí, pero mi recomendación personal es que empiecen, hay una aplicación
que se las puedo pasar al que le interese, que lo descargan en el celular y está toda la lista de todos los libros que escribió Elena G. de White, y si los leen, les va a encantar. Tiene un montón de temas, todos, por ejemplo, educación, cómo vas a educar a tus hijos, qué reglas les vas a poner, cómo les vas a enseñar el amor, cómo va a ser este problema si, por ejemplo, hay fallas en el hogar, cómo ayudar, cómo vas a cuidar tu salud, ¿sí? Te explica cómo tenés que hacer la hidroterapia, te explica cómo tenés que hacer la combinación de alimentos, te enseña cómo tenés que tener el amor hacia el prójimo, al enfermo, ¿sí? Después tenés otro que te habla sobre, bueno, la educación, la familia, otro que te habla todo, exclusivamente las profecías del último tiempo, que ese yo ya lo releí, está bárbaro, cómo va a ser con el momento en que Jesús venga. Dice de que Adán y Eva, imagínense, Adán era súper alto, y Jesús, un Jesús, sí, originalmente Dios, Jesús va a venir alto, inmenso, mucho más alto que nosotros. Y vamos a ver cómo Adán se va a abrazar con Jesús. Y como Adán fue creado a imagen y semejanza, igual a Jesús, nosotros vamos a ver dos hombres iguales. Uno es Adán, que se parece a Jesús, que se van a abrazar cuando Jesús venga, ¿no? Bueno, y ella cuenta visiones que vio y como nos abren la cabeza, ¿sí? Y bueno, después, ¿qué más otros libros más tiene? Y después tiene El deseado de toda la gente, que es un libro que básicamente explica de toda la agonía que Jesús sufrió, cómo fue su oración, cómo él sufrió por los pecados nuestros, ¿no? Después hay otro libro que es de la historia de la redención, todo cómo fue la gran guerra en el cielo y cómo los ángeles estaban preocupados y todo cómo los ángeles actúan hoy en día, ¿no? Hay muchos libros y ustedes los van a leer después, Mente, Carácter y Personalidad, otro libro, cómo aprender a controlarte, cómo tener la personalidad que nos lleve al cielo, pero y uno los lee y dice, ¿cómo puede ser una persona que en segundo grado estudió solamente 2 años en el colegio puede escribir semejantes cosas? Obviamente es inspirado por Dios y ella fue la que escribió muchas cosas de salud, ¿sí? Que yo estoy convencida que todos estos consejos de salud que Dios nos quiere dar a nosotros, sí, como su pueblo, es para que seamos más saludables, más felices. Y imagínense, antes la gente, aunque era sincera con Dios, no sabía. A ver, hay que cuidar nuestra salud porque es importante para no tener enfermedades, ¿sí? Bueno, y ella básicamente es como que dijo, hermanos, miren, la Biblia dice, nos habla de salud. Y bueno, la mayoría de las iglesias no enseña salud en la iglesia, pero es importante, ¿sí? Y bueno, con esto vamos a... El profeta es elegido por Dios, habla las palabras de Dios, recibe las revelaciones por medio de sueños y visiones, no contradice la palabra de Dios, vive de acuerdo a la palabra de Dios y se cumple lo revelado por Dios. Otra cosa que yo les quiero contar, a ver si tengo... Entonces, yo les quiero contar una cosa. Esta mujer, por ejemplo, ella era súper carnívora, que lo vimos la semana pasada. No sé si recuerdan el video que vimos. Ella le encantaba todas las frituras, todas las carnes, y como se sentía enferma, decía, necesito carne para estar bien, saludable, para tener fuerzas. Y ella obviamente era metodista y descansaba el domingo. Y de alguna manera Dios le mostró que tiene que dejar la carne, aunque a ella no le gustaba, ¿sí? Y también lo del sábado y otros consejos, ¿no? Entonces, bueno, acepto el maravilloso don de profecía otorgado por Dios a su iglesia, y esto es una decisión personal de cada uno, pero... No, perdón, pensé que no estaba grabando, pero sí estoy grabando. No, esto es una decisión personal de cada uno, pero es importante aceptar, capaz que ahora yo les estoy contando de esta señora, de Elena, que ella escribió, y capaz que ustedes me están diciendo, oh, estos adventistas son medio raros, ¿cómo que tienen este profeta? Y capaz que están, no sé, cada uno tiene su pensamiento, y puede ser que lo piensen, pero no juzguen, sino... Estúdienlo, léanlo
y pónganlo al lado de la Biblia y realmente prueben si vienen de Dios o no, porque es importante que ustedes mismos se convenzan que creen, no porque yo les digo, no, sino vayan y buscan en la Biblia si realmente es así o no, ¿sí? Y esto tienen que orar para pedirle a Dios entendimiento y claridad para que Dios también pueda mostrarles y enseñarles, ¿no? Porque no importa lo que yo diga, sino qué es lo que dice la palabra de Dios, yo simplemente les indico, lean acá, lean allá, ¿no? Pero es importante que cada uno se convenza y la verdad, sinceramente yo me siento, a ver si tengo por acá mi librito, me siento muy privilegiada. Acá me siento muy privilegiada al poder aceptar esto, lo de este don de profecía. Acá hay un libro, a ver si se lee, América en la profecía. Es un libro que se llama en realidad El Gran Conflicto, ¿sí? Es un libro que uno lo ve, pero bueno, ahora tiene un nombre, le cambié el nombre porque que es muy interesante, porque si uno lee todo al principio, ¿sí? Es toda la historia del pasado, toda la Edad Media, todo cómo empezó el cristianismo. Después acá por la mitad vamos a ver que es lo que estamos viviendo hoy en día, y al final del libro nos cuenta qué es lo que va a pasar. Y este libro, que yo lo estoy releyendo, pero es largo, entonces yo lo que hago, escucho con el audio en YouTube, pongo los capítulos, y uno después con eso, viendo esto, lo va leyendo en la Biblia, porque en la Biblia capaz está un capítulo, 2 capítulos, no te explican mucho más, pero si vos vas acá, decís, ahora entiendo, es como que esto está como que en más detalle, capaz 1 o 2 capítulos, sí, y es como que un capítulo entero acá te explica un poquito de la Biblia. Bueno, y lo vamos a seguir estudiando, quedan pocas clases, yo después el que quieran, también, porque todas estas clases que estuvimos viendo necesitan un tiempo de procesamiento, que lo entiendan, el que está trazado ponerse al día, reflexionar, pedirle a Dios dirección, y me parece que después, o los que quieran, voy a tratar de explicarles esto de los temas de las profecías, los últimos capítulos de Apocalipsis, de Daniel también, pero yo les quería dar todo junto, pero no quiero que se confundan porque necesita sentarse y leerlo y subrayarlo y aprenderse el dibujito de la bestia y de la otra bestia, si no es una confusión para que cada uno se convenza, ¿no? Y lo aprenda por cada uno y no porque yo le diga. Pero obviamente uno a veces está años en la iglesia y lo escucha una y otra vez, pero no lo entiende hasta que no te sentás y decís, lo voy a ver, lo voy a escribir 1000 veces, lo voy a relacionar. Entonces esto necesita tiempo. Los que quieran yo se los voy a ir explicando, también les puedo compartir material adicional, ¿sí? Cuando terminemos todas estas clases para que cada uno los vaya explicando, lo podemos hacer una clase, ¿sí? Pero básicamente, a los que quieran este libro, esto está en PDF, que a mí me parece el más importante para estos tiempos, porque te muestra muchas cosas que te habla, ¿no? De lo que va a pasar, y te da consejos de cómo como cristianos, porque, o sea, no sé si ya me han escuchado, creo que ya todos sabemos, va a haber una gran tribulación en este mundo, y va a haber una corta tribulación, ¿sí? Y antes de que Jesús venga, y Jesús ya está viniendo. Y están ocurriendo muchas cosas que voy a tratar mañana de contar con mis propias palabras, pero acontecimientos que están ocurriendo antes de que venga de Jesús y para darnos cuenta que está cerca. No sabemos cuándo va a venir, pero sabemos que está cerca. Y bueno, yo leyendo este libro he podido entender muchas cosas de la Biblia. Y el que quiere está en PDF, también están los audios en YouTube, que hay una opción en YouTube que uno le pone acelerarlo para escucharlo 2 veces más rápido, porque a mí me molesta mucho estar lento y lo escucho rápido, los capítulos. Y también el que quiere, tengo cajones de libros de estos que he comprado, no sé si el correo están dando, pero el que realmente necesita tenerlo en papel, estoy dispuesta a mandárselo o hacérselo llegar, pero es un libro muy importante para entender las profecías.
¿Qué más? Y bueno, con eso vamos a, no sé si hay alguna pregunta más, si no también me la pueden preguntar por privado. Y ¿qué más? Bueno, eso. Bueno, vamos a poner una canción. ¿Qué canción vamos a ver? Poner. Vamos a poner una canción que se llama Preocupado me encuentro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Que no sea muy larga porque ya estamos 1 hora 20. Pero ¿alguna duda, alguna pregunta que pueda explicar? O si no me escriben o lo escriben al chat también. Bueno. Ay, no encuentro la canción que quería. Una última. Desesperado, me encuentro, Señor. Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Muéstrame el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que el mundo está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti.
Muy bien. Antes que se me vayan, porque me di cuenta que se me están yendo algunos, no me quiero olvidar, porque les quiero poner un video que el otro día estuvimos viendo. A ver. Que quiero para que puedan entender esto que les expliqué hoy. Un instante, que me estaba olvidando. A ver. A ver. O si no, también les puedo pasar la película, que la miren cuando tengan tiempo. Un momentito. Un momento, que quiero mostrarles una partecita que me parece muy importante para poder tenerla en mente y... Ay, perdón. Si no, bueno, les muestro mañana, pero un instante, por favor, que quiero a ver si es esto. ¿Cómo? ¿Es verdad? Me elevé por encima del mundo oscuro y busqué a los adventistas, pero no los encontré. Una voz, un ángel me dijo, Si no, lo que les voy a, hay una parte que les quiero mostrar donde ella tiene una visión que nadie le cree, y, pero si no lo pueden mirar pueden mirar la película entera, que es interesante. O si no, mañana les puedo mostrar. Muy bien, vamos a orar para terminar. A ver si está acá un instante. Él había creado y hecho. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la los Farnsworth. Muy bien, no importa. Vamos a estudiarlo mañana y ahora vamos a terminar con una oración. Ruthcita, ¿quisieras orar? Sí, está bien. Ay, Ruthcita, gracias. Querido y amoroso Señor, que moras en lo alto de los cielos, Padre Santo, te damos gracias por tantas bendiciones que nos das. Y gracias por este estudio tan hermoso. Gracias por dirigirnos y enseñarnos sobre este tema tan importante del don de profecía. Ayúdanos a entender cada elemento que hemos visto acá. Si alguno nos ha creado duda, ayúdanos también para aclararlo, Padre, y compararlo con tu palabra. En Jesús te damos gracias por las personas que asistieron aquí. Ayúdalas en sus necesidades. Tú sabes cuáles son, Padre querido. Quédate con nosotros esta noche y ayúdanos a descansar y a recuperarnos. En Jesús te damos gracias por 1000 cosas que nos das sin merecerlo. Amén. Amén. En nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Ruth. Y muchas gracias por estar. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosita que quieran decirme. Muy bien, nos vamos a ver mañana a la hora de siempre y va a estar muy interesante la clase de mañana. Muy bien, los espero. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Maru, ¿hablaste? Sí, voy a tratar de dar lo de las vacunas mañana. Ah, ok. Gracias, muy amable. Gracias. Así que invites a tus hijos. Muy bien, nos vemos Ok, mañana. gracias. Bendiciones.
Chao. Gracias Maru, Elda, Héctor, Maideli, Shona. Besitos. Hasta mañana. Bye. Bye.